La viuda encontró a una niña llorando entre los cactus de su jardín. Al devolverla a su padre, recibió una recompensa eterna. En el corazón del desierto, donde la pobreza se esconde entre espinas, María Aurora escuchó un llanto que le heló la sangre. Al correr hacia su jardín de cactus, encontró lo impensable: una pequeña niña vestida de princesa, perdida y aterrorizada entre las nopaleras. Pero el verdadero pánico llegó cuando la viuda descubrió quién era el padre de la criatura. María sabía que devolver a la niña podría costarle la libertad si la acusaban de secuestro, pero su corazón no le permitió abandonarla. Lo que no imaginaba era que, al tocar la puerta, no encontraría un castigo, sino un milagro que pagaría cada lágrima derramada con una recompensa eterna. ¡Qué recompensa inimaginable le espera a la viuda que eligió la compasión sobre el miedo! Suscríbete a este canal ahora mismo y dinos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Además, considera unirte a nuestro club de miembros. Así nos ayudas a crecer y desbloqueas historias exclusivas que no verás en ningún otro lugar. Ahora sí, regresemos a la historia, porque lo que viene te dejará sin aliento. En el corazón del desierto mexicano, donde el sol quema sin piedad y los cactus crecen más altos que los sueños de la gente, vivía María Aurora Moreno con sus dos hijas, Lupita de 8 años y Rosita de 6. Su casita de adobe se levantaba solitaria entre las nopaleras, lejos del pueblo, lejos de las miradas que juzgan y los chismes que hieren. Desde que su esposo Ramiro murió hace 2 años, dejándolas con una montaña de deudas que parecía más alta que el Cerro de la Silla, las 3 mujeres vivían en el olvido. La gente del pueblo las había borrado de su memoria, como si la vergüenza de las deudas fuera una enfermedad contagiosa. Pero María Aurora no se rendía. ¡Ay no, señor! Ella trabajaba de sol a sol, lavando ropa ajena, tejiendo rebozos, vendiendo nopales y tunas en el mercado cuando la dejaban poner su puestito en la esquina más olvidada. Sus manos ásperas contaban la historia de una mujer que no conocía el descanso, y sus ojos cansados guardaban lágrimas que solo derramaba por las noches, cuando sus niñas dormían y no podían ver cómo su mamá se derrumbaba poquito a poquito. Era un jueves por la tarde, de esos en que el calor pega tan recio que hasta las lagartijas buscan sombra, cuando María Aurora regaba su jardín de cactus, ese pedacito de tierra donde cultivaba sus órganos, sus biznagas y sus nopales con el cariño de quien cuida tesoros. El agua escaseaba, pero ella siempre guardaba un poquito para sus plantas, porque decía que ellas también eran familia, que también merecían vivir. Lupita y Rosita jugaban cerca, haciendo casitas de piedra para las lagartijas, cuando de pronto se escuchó un llanto. No era el llanto de un animal herido, ni el viento silbando entre las pencas. Era el llanto de una criatura, un llanto que partía el alma. «Mamá, ¿escuchaste eso?», preguntó Lupita con esos ojos grandes que se le ponían cuando algo la asustaba. María Aurora dejó caer la cubeta de agua y sintió cómo el corazón se le aceleró. Ese llanto venía de adentro del jardín, entre los cactus más grandes, esos que ella misma había plantado cuando Ramiro aún vivía. Corrió, sin importarle que las espinas le rasgaran el vestido, y ahí, sentadita entre 2 órganos gigantes, encontró a una niña. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué visión tan extraña! La chiquilla no tendría más de 5 años, con el cabello castaño todo enrizado, cayéndole por la espalda, y vestida con un traje amarillo brillante, como de princesa de cuento, con tul y lentejuelas que brillaban bajo el sol del desierto como si fueran pedacitos de estrellas. «Ay, mijita, ¿qué haces aquí solita?». María Aurora se arrodilló junto a la niña, sin importarle que la tierra le manchara el vestido. «¿Dónde está tu mamá, tu papá?»,
La niña levantó su carita llena de lágrimas y mocos, con esos cachetes colorados del llanto y los labios temblando. «Me perdí», dijo con una vocecita que apenas se oía. «Estaba jugando y me perdí. Quiero a mi papá». «Ay, mi vida, no llores más. Aquí estás segura, mi cielo. Ven, vamos a limpiarte esa carita». María Aurora la cargó con cuidado, sintiendo cómo la pequeña se aferraba a su cuello como si fuera su última esperanza en el mundo. El traje de princesa estaba sucio y rasgado en algunas partes, y los zapatitos dorados que llevaba estaban llenos de tierra del desierto. Lupita y Rosita se acercaron corriendo, con los ojos bien abiertos de la curiosidad. «Mamá, ¿quién es?», preguntó Rosita, tocando tímidamente el vestido amarillo. «Es una niña que se perdió, hijas. Vamos a cuidarla hasta que encontremos a su familia». Pero mientras María Aurora entraba a la casita con la niña en brazos, un pensamiento oscuro le cruzó la mente como un sopilote sobre el desierto. ¿Y si la familia de esta criatura vivía en el pueblo? ¿Y si eran gente rica, de esa que la miraba con desprecio cuando pasaba por las calles? ¿Y si al devolverla la acusaban de algo malo? En estos tiempos, la gente no creía en los pobres. La gente pobre siempre era culpable de todo. «No», se dijo María Aurora, mientras mojaba un trapo limpio para limpiarle la cara a la niña. «No voy a pensar así. Esta criaturita necesita ayuda y punto. Lo que Dios quiera que pase, pasará». Les dio de comer frijoles refritos con tortillas recién hechas y un vasito de agua fresca del pozo. La niña comió despacito, todavía hipando del llanto, pero con hambre verdadera. Mientras comían, María Aurora le hacía preguntitas suaves, tratando de sacarle información. «¿Cómo te llamas, preciosa?» «Sofía», respondió la niña, limpiándose la boca con el dorso de la manita. «Qué nombre tan bonito. ¿Y tu papá, cómo se llama?» «Carlos», dijo Sofía, y luego añadió con orgullo. «Es muy importante. Tiene muchos carros». María Aurora sintió cómo se le hacía un nudo en el estómago. Una niña con vestido de princesa y un papá con muchos carros. Definitivamente era gente rica del pueblo. Gente que jamás le dirigiría la palabra a una viuda pobre llena de deudas. «¿Y tu mamá, mi vida?» Los ojitos de Sofía se llenaron de lágrimas otra vez. «No tengo mamá. Se fue al cielo cuando yo era más chiquita». María Aurora sintió cómo se le partía el corazón. Una niña sin mamá, igual que sus propias hijas sin papá. El dolor es el mismo, no importa si vives en una mansión o en una casita de adobe. «Ay, mi cielo, ven acá». La abrazó fuerte y Sofía se acurrucó contra su pecho como si hubiera encontrado el lugar más seguro del mundo. Esa noche, después de que las tres niñas se quedaron dormidas en el petate que María Aurora extendió en el suelo, ella se quedó despierta mirando el techo de su casita. La luna entraba por la ventana sin vidrio, iluminando los rostros angelicales de las pequeñas. Sofía dormía en medio, abrazada a Lupita por un lado y a Rosita por el otro, como si ya fueran hermanas de toda la vida. «Dios mío», susurró María Aurora. «¿Qué quieres que haga? Esta niña tiene que volver con su familia, pero tengo miedo. Tengo tanto miedo de lo que pueda pasar. Amigo, amiga que me estás viendo, si esta historia te está llegando al corazón, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia, y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de México o del mundo me estás viendo. ¿Eres de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México? ¿O tal vez me ves desde Estados Unidos o desde más lejos? Cuéntame, me encanta saber que estas historias llegan a todos lados. Los días siguientes fueron extraños y hermosos al mismo tiempo. Sofía se quedó con ellas porque María Aurora no sabía bien qué hacer. Cada mañana se despertaba pensando, hoy voy al pueblo a preguntar, pero el miedo la paralizaba.
¿Qué tal si la acusaban de haberse robado a la niña? ¿Qué tal si la metían a la cárcel y sus propias hijas se quedaban solas? Pero tampoco podía quedarse con Sofía para siempre. Eso no estaría bien, no señor. Algún padre o familia estaría buscándola desesperadamente. Mientras tanto, las tres niñas se hicieron inseparables. Jugaban entre los cactus, inventando historias de princesas y dragones. Sofía les enseñaba canciones que su papá le cantaba, y Lupita y Rosita le enseñaban a hacer tortillas con las manos, aunque salieran todas chuecas y las tres terminaran riendo. Por las tardes, María Aurora les contaba cuentos mientras el sol se ponía pintando el desierto de colores naranjas y rosas. «Cuéntanos del gigante bueno», pedía Sofía, sentada en las piernas de María Aurora. Había una vez un gigante que todos creían malo porque era muy grande y daba miedo, pero en realidad tenía el corazón más noble del reino. María Aurora contaba sus historias y miraba a las tres niñas con los ojos brillando de emoción y sentía algo crecer en su pecho, algo parecido al amor, pero también parecido al dolor, porque sabía que esta felicidad era prestada, que Sofía no era suya, que algún día tendría que entregarla. Una semana después, María Aurora tomó finalmente la decisión. Se puso su mejor vestido, ese azul con florecitas blancas que ya estaba descolorido, pero que todavía se veía decente. Se trenzó el pelo con cuidado y les dijo a sus hijas: «Voy al pueblo a buscar a la familia de Sofía. Ustedes se quedan aquí cuidándola. No salgan de la casa, ¿me entienden?» «Sí, mamá», dijeron las tres al unísono, con caras largas, porque ya sabían lo que significaba eso. El camino al pueblo era largo y polvoriento. María Aurora caminaba bajo el sol abrasador, con un rebozo cubriéndole la cabeza. Cada paso la acercaba más al pueblo y más lejos de la seguridad de su casita. Cuando llegó a las primeras calles empedradas, sintió las miradas, siempre las miradas. La gente la veía pasar y volteaba la cara, como si fuera invisible, como si ser pobre fuera contagioso. «Disculpe, señora», se atrevió a preguntarle a una mujer gordita que vendía flores en la esquina, «¿usted sabe de alguna familia que haya perdido a una niña? Una chiquita de 5 años, con el pelo castaño y rizado». La mujer la miró de arriba a abajo con desprecio. «¿Y a mí qué me importa? Ándale, vete, me espantas a los clientes». María Aurora sintió la vergüenza quemarle las mejillas, pero no se rindió. Preguntó en la tienda de don Melesio, en la panadería, en el mercado. Algunos ni siquiera le contestaban. Otros le decían que no sabían nada y la corrían con malos modos. Estaba a punto de darse por vencida cuando vio el edificio más grande del pueblo. Una construcción de 2 pisos, con paredes blancas inmaculadas y un jardín lleno de flores que contrastaba con el polvo del desierto. Era la casa de don Carlos Alberto Mendoza, el hombre más rico del pueblo, dueño de la mitad de las tierras y de varios negocios. Todos lo conocían, todos lo respetaban por miedo o por interés. Si alguien sabe de una niña perdida, tiene que ser él, pensó María Aurora. Es el hombre más importante del pueblo. Se acercó a la puerta principal con el corazón latiendo fuerte. Había un portón de hierro forjado con el escudo de la familia Mendoza. Tocó el timbre y esperó. Un hombre vestido de traje, que debía ser el mayordomo, abrió la puerta y la miró con cara de pocos amigos. «¿Qué quiere?» «Buenas tardes. Vengo a hablar con don Carlos Alberto. Es sobre una niña perdida». «Don Carlos no recibe a nadie sin cita previa, y menos a gente como usted». El mayordomo prácticamente le cerró la puerta en la cara, pero María Aurora puso el pie en el umbral. «Por favor, es urgente. Encontré a una niña y...» «Ya le dije que no». El mayordomo la empujó y María Aurora cayó sentada en el polvo de la calle. En ese preciso momento, un carro negro y brillante se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre alto.
de unos 40 años, con el pelo negro peinado hacia atrás, vestido con un traje caro que gritaba dinero y poder. Don Carlos Alberto Mendoza en persona. María Aurora se levantó rápidamente, sacudiéndose el polvo del vestido. «Señor, disculpe, necesito hablar con usted». Don Carlos la miró como se mira a un insecto molesto. «¿Qué quiere? ¿Viene a pedirme dinero como todos los muertos de hambre de este pueblo?» «No, señor, yo encontré a una niña perdida y...» «¿Una niña perdida?» Don Carlos se rió con burla. «¿Y qué me importa a mí? ¿Crees que tengo tiempo para ocuparme de los problemas de la gente pobre? Seguro es alguna escuincla descuidada de alguna familia que no sabe cuidar a sus hijos». María Aurora sintió la rabia subir por su garganta, pero se tragó el orgullo. «Señor, solo quiero saber si usted conoce a la familia de...» «No conozco a nadie y no me interesa. ¿Ya viste cómo estás vestida? ¿Ya viste que eres una mugrosa? ¿Cómo te atreves a venir a molestarme a mi casa?» Don Carlos sacó su cartera y le aventó un billete que cayó a los pies de María Aurora. «Toma, cómprate algo de ropa decente y no vuelvas a aparecer por aquí. Y si vuelvo a verte rondando mi casa, llamo a la policía». Las lágrimas quemaban en los ojos de María Aurora, pero no las dejó caer. No le iba a dar esa satisfacción a ese hombre cruel. Recogió el billete del suelo, no por orgullo, sino porque era dinero que sus hijas necesitaban, y se alejó de ahí con la cabeza en alto. Mientras caminaba de regreso a su casa, con el sol ya poniéndose y pintando el cielo de colores rojizos, María Aurora lloraba en silencio. Las lágrimas le corrían por las mejillas, dejando caminos limpios en su cara polvorienta. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué la gente es tan cruel? ¿Por qué nos tratan como si no valiéramos nada solo porque somos pobres? Pero entonces pensó en Sofía, en su carita inocente, en cómo se reía jugando con Lupita y Rosita. Pensó en cómo la llamaba tía Aurora con tanto cariño, y pensó que esa niña, viniera de donde viniera, merecía estar con su familia. Todos merecen estar con su familia. Cuando llegó a la casita ya era de noche. Las 3 niñas estaban dormidas, acurrucadas juntas en el petate. María Aurora se sentó en el escalón de la entrada y miró las estrellas que brillaban en el cielo negro del desierto. Millones de estrellas, como millones de posibilidades, como millones de sueños que tal vez nunca se cumplirían. «Ramiro», susurró al viento, hablándole a su esposo muerto, «no sé qué hacer. Encontré a esta niña y no sé cómo devolverla sin que me pase algo malo. Pero tampoco puedo quedarme con ella. Dame una señal, mi amor. Dime qué debo hacer». El viento del desierto le respondió con un silbido suave entre los cactus, y María Aurora cerró los ojos sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente perdida, tan perdida como Sofía entre los cactus de su jardín. Pero lo que María Aurora no sabía, lo que no podía ni imaginar en ese momento de desesperación y dolor, era que su acto de bondad estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Porque en el desierto, donde las cosas más hermosas crecen entre las espinas, los milagros también pueden florecer cuando menos te lo esperas. Suscríbete a este canal ahora mismo y dinos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Además, considera unirte a nuestro club de miembros. Así nos ayudas a crecer y desbloqueas historias exclusivas que no verás en ningún otro lugar. Ahora sí, regresemos a la historia, porque lo que viene te dejará sin aliento. Los días siguieron pasando como granos de arena en el reloj del desierto, y Sofía seguía en la casita de adobe con María Aurora y sus hijas.
Ya habían pasado 2 semanas desde que la encontraron llorando entre los cactus, 2 semanas en las que la pequeña se había convertido en parte de la familia. Pero María Aurora no dormía tranquila. No, señor. Cada noche se despertaba sobresaltada, pensando que alguien tocaría su puerta para llevarse a la niña, para acusarla de secuestradora, para meterla a la cárcel y dejar a sus propias hijas huérfanas y solas en el mundo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno con los pocos frijoles que le quedaban, María Aurora tomó una decisión. «Voy a volver al pueblo», les dijo a las niñas. «Pero esta vez voy a ir a la plaza principal. Voy a preguntar en todos lados hasta que alguien me escuche. Esta niña tiene que regresar con su familia, y yo tengo que encontrarla aunque me cueste la vida». «Mamá, ¿y si nos volvemos a quedar sin Sofía?», preguntó Lupita con los ojos aguados. «Ya la queremos como a una hermana». María Aurora se arrodilló frente a sus 3 niñas y las abrazó fuerte, sintiendo sus corazones latir contra el suyo. «Mis amores, a veces, en la vida tenemos que hacer lo correcto, aunque nos duela. Sofía tiene un papá que la debe estar buscando, que debe estar sufriendo, sin saber dónde está su hijita. ¿Cómo se sentirían ustedes si yo me perdiera y alguien no quisiera devolverme con ustedes?». Las 3 niñas lloraron abrazadas, y María Aurora también lloró, porque sabía que el amor verdadero a veces significa dejar ir a quien amas. Ese mismo día, María Aurora se puso su vestido azul otra vez. Se echó agua en la cara para refrescarse y emprendió el largo camino al pueblo. Pero esta vez llevaba algo diferente en el corazón. No era miedo, era determinación. Iba a encontrar a la familia de Sofía, costara lo que costara, aunque la humillaran 1000 veces más, aunque la trataran como basura, aunque le cerraran todas las puertas en la cara. Llegó al pueblo cuando el sol estaba en lo más alto y el calor pegaba como cachetadas. Se paró en medio de la plaza principal, donde la gente iba y venía haciendo sus compras, platicando, riendo. María Aurora respiró hondo y empezó a abordar a cada persona que pasaba. «Disculpe, señor, ¿sabe de alguna familia que haya perdido a una niña?». «Buenos días, señora. ¿Conoce a alguna niña de 5 años con el pelo rizado?». «Por favor, joven, necesito su ayuda. Estoy buscando a la familia de una niña perdida». Algunos la ignoraban completamente, como si fuera invisible. Otros le decían que no con la cabeza y seguían su camino. Unos cuantos se detenían, pero luego la miraban de arriba abajo. Veían su ropa humilde, su cara quemada por el sol del desierto, sus manos ásperas de tanto trabajo, y se alejaban sin decir palabra. Pasaron las horas y María Aurora seguía preguntando, con la garganta seca y los pies adoloridos, pero sin rendirse, hasta que una viejita con rebozo negro se le acercó y le puso una mano en el brazo. «Mija, te he visto preguntando toda la tarde. ¿De verdad encontraste a una niña perdida?». «Sí, señora», respondió María Aurora con un hilito de esperanza en la voz. «Hace 2 semanas la encontré en mi jardín. Es una niña preciosa, como de 5 años, con el cabello castaño y rizado, y traía puesto un vestido amarillo de princesa». La viejita abrió los ojos bien grandes. «¡Ay, Dios santo! Un vestido amarillo de princesa, con tul y lentejuelas». «Sí, señora, sí. Usted sabe quién es. Mija, todo el pueblo sabe de esa niña. Es Sofía, la hija de don Carlos Alberto Mendoza, el hombre más rico de por acá. La niña se perdió hace como 2 semanas, cuando estaban de paseo por el desierto buscando un terreno que don Carlos quería comprar. La buscaron por todos lados, hasta pusieron carteles y ofrecieron recompensa, pero nunca la encontraron. Dicen que don Carlos está como loco de la desesperación, que no duerme, que no come, que ha gastado una fortuna en búsquedas, pero nada». María Aurora sintió cómo se le iba el alma al piso.
don Carlos Alberto Mendoza. El mismo hombre que la había humillado, que le había aventado dinero como si fuera una perra, que la había tratado peor que a la tierra bajo sus zapatos. Ese hombre era el padre de Sofía. Ese hombre cruel y despiadado era el papá que la niña extrañaba tanto, al que llamaba cada noche entre sueños. «¿Se siente bien, mija?», preguntó la viejita. «Te pusiste muy pálida». «Sí, señora, solo que... es que yo ya fui con don Carlos hace una semana, pero él me trató muy mal, no me dejó ni hablar». La viejita negó con la cabeza. «Ay, mija, ese es un hombre muy orgulloso, muy altanero. Siempre ha sido así. Pero dicen que desde que perdió a su hijita está diferente. Está roto por dentro. A lo mejor si vuelves ahora que sabes quién es la niña...». «No», dijo María Aurora con firmeza. «No voy a volver a humillarme ante ese hombre. Pero tampoco puedo quedarme con su hija. Tiene que haber otra manera. Amigos que me están viendo, ¿ustedes qué harían en el lugar de María Aurora? ¿Volverían con el hombre que las humilló? ¿O buscarían otra manera? Déjenme su respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahorita mismo, porque esta historia apenas va a la mitad y no te puedes perder cómo termina. María Aurora regresó a su casita con el corazón pesado como una piedra. Ahora sabía quién era el padre de Sofía, pero ese conocimiento no le traía paz, sino más angustia. ¿Cómo iba a devolverle su hija a un hombre que la había tratado como basura? Pero al mismo tiempo, ¿cómo iba a quedarse con la niña sabiendo que su padre la buscaba desesperadamente? Esa noche, después de acostar a las niñas, María Aurora se sentó en el escalón de su casa bajo las estrellas. La luna llena iluminaba el desierto con una luz plateada que hacía brillar las pencas de los nopales como si estuvieran cubiertas de diamantes. Y ahí, en la soledad del desierto, habló con Dios como si estuviera sentado junto a ella. «Señor, no entiendo tus caminos. ¿Por qué me pusiste a esta niña en mi camino? ¿Por qué tiene que ser la hija del hombre que más me ha humillado? ¿Qué quieres que aprenda de todo esto? Porque yo ya aprendí que el dinero no hace a las personas buenas. Ya lo sabía desde antes. Ya sabía que hay gente rica con el corazón más pobre que mi bolsillo. Entonces, ¿qué más quieres enseñarme?» El viento del desierto le trajo el olor a tierra seca y flor de cactus, y en ese silencio, María Aurora sintió algo en su corazón. Una voz que no era voz, un susurro que no era susurro, pero que le decía claramente: «Haz lo correcto, aunque te cueste, porque lo que siembras con amor te será devuelto». Al día siguiente, María Aurora amaneció con una decisión tomada. Le explicaría a Sofía quién era su papá, la prepararía para el reencuentro y luego encontraría la manera de devolverla sin tener que enfrentarse directamente con don Carlos. Tal vez podría dejarla en la puerta de su casa o avisarle por medio de alguien más. Pero las cosas no salieron como ella planeaba, porque Dios tiene otros planes, siempre tiene otros planes que nosotros no podemos ver. Era media tarde, y las tres niñas jugaban en el jardín de cactus. Habían hecho una casita entre dos nopales grandes y jugaban a la comidita con piedras y ramitas. María Aurora estaba adentro lavando ropa cuando escuchó un ruido que le heló la sangre. El motor de un carro acercándose a su casa por el camino de tierra. Se asomó por la ventana y vio el carro negro y brillante de don Carlos Alberto estacionándose frente a su casa. Del vehículo bajaron tres hombres: don Carlos, su mayordomo, y un hombre que parecía policía. María Aurora sintió que las piernas le temblaban. «Dios mío, vinieron por mí. Van a acusarme de secuestro. Van a llevarme presa». Pero entonces recordó a sus hijas, recordó a Sofía y sacó fuerzas de donde no tenía. Salió de la casa con la cabeza en alto, limpiándose las manos en el delantal.
Don Carlos caminaba hacia ella con cara de furia, con los puños cerrados, como un toro a punto de embestir. ¡Tú!, gritó señalándola con el dedo. Sabía que eras tú, la vieja limosnera que vino a mi casa. Sabía que algo malo tramabas. Señor, yo puedo explicar. No quiero tus explicaciones. Secuestraste a mi hija. Viniste a mi casa a tantear el terreno, a ver cuánto podías sacarme. Eres una criminal, una... ¡Papá! El grito de Sofía cortó el aire como un cuchillo. La niña había salido corriendo de entre los cactus y ahora corría hacia don Carlos con los brazos extendidos, con el vestido amarillo todo sucio y rasgado, pero con la sonrisa más grande del mundo en la cara. Don Carlos se quedó paralizado. Por un segundo, solo por un segundo, pareció que iba a desmayarse. Luego se arrodilló en el polvo del desierto y recibió a su hija en sus brazos, abrazándola tan fuerte como si quisiera fundirse con ella, llorando como María Aurora nunca había visto llorar a un hombre. Mi niña, mi niña, mi niña, repetía una y otra vez, besándole la cabeza, las mejillas, las manitas. Estás viva, estás bien, ay Dios mío, estás bien. Sí, papá, estoy bien. Tía Aurora me cuidó muy bonito. Y Lupita y Rosita son mis amigas. Mira, papá, aprendí a hacer tortillas, aunque me salen chuecas. Sofía hablaba emocionada, sin parar, como solo los niños pueden hablar cuando tienen 1000 cosas que contar. Don Carlos levantó la vista hacia María Aurora. Su cara estaba mojada de lágrimas, los ojos rojos, y en su expresión había algo que ella no había visto antes. Vergüenza, vergüenza profunda y dolorosa. Se puso de pie lentamente, sin soltar a Sofía, y dio 2 pasos hacia María Aurora. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Lo intentó otra vez. Usted la cuidó. No era una pregunta, era una afirmación llena de incredulidad. Sí, señor, respondió María Aurora con voz firme. La encontré hace 2 semanas, llorando en mi jardín de cactus. Estaba perdida y asustada. La cuidé como hubiera cuidado a cualquier niña necesitada, como hubiera querido que alguien cuidara a mis propias hijas si ellas se perdieran. Pero yo fui tan... Don Carlos no podía terminar la frase. Se llevó una mano a la cara, todavía cargando a Sofía con el otro brazo. Sí, señor, usted fue muy cruel conmigo, dijo María Aurora sin bajar la mirada. Me humilló, me trató peor que a un animal, pero su hija no tiene la culpa de eso. Los niños nunca tienen la culpa de cómo son los adultos, y yo no iba a dejar que una criatura sufriera solo porque su papá fue malo conmigo. Don Carlos se quedó en silencio, y en ese silencio, María Aurora vio como un hombre orgulloso se quebraba por dentro. Vio como las lágrimas le corrían por las mejillas sin que las pudiera detener. Vio cómo la vergüenza le doblaba los hombros que siempre había llevado tan derechos. «Papá», dijo Sofía jalándole la camisa, «¿por qué lloras? ¿Estás triste?» «No, mi amor, estoy feliz, feliz de que estés bien». Don Carlos la abrazó otra vez y luego, todavía cargándola, caminó hacia María Aurora. «Señora, yo no tengo palabras para disculparme. Lo que le hice fue imperdonable. Y usted, teniendo todos los motivos para vengarse, para hacerme daño, cuidó de mi hija como si fuera suya. Me devuelve lo más valioso que tengo en la vida cuando yo...» Se le quebró la voz y no pudo continuar. El mayordomo y el policía miraban la escena en silencio, tan sorprendidos como el mismo don Carlos. Lupita y Rosita salieron de entre los cactus tímidas, tomadas de la mano. Sofía se bajó de los brazos de su papá y corrió hacia ellas. «Papá, mira, ellas son Lupita y Rosita, son mis mejores amigas. Jugamos todos los días y me enseñaron a hacer casitas de piedra y a buscar lagartijas y...» Don Carlos las miraba sin poder creerlo. 3 niñas del desierto, con vestidos humildes y caras quemadas por el sol, abrazadas como hermanas.
Su hija, que siempre había tenido todo, jugando con las hijas de una mujer pobre como si fueran las personas más importantes del mundo. «Señora», dijo don Carlos con voz temblorosa, «déjeme recompensarla, déjeme pagarle por lo que hizo, nombre su precio, cualquier cantidad, lo que sea». «No quiero su dinero», respondió María Aurora con dignidad. «Hice lo que hice porque era lo correcto, no porque esperara un pago. Y ya me pagaron, señor. Me pagaron con la risa de Sofía, con verla jugar con mis hijas, con saber que le di amor cuando lo necesitaba». «Pero usted necesita ayuda», insistió don Carlos. «Se ve que las cosas no han sido fáciles para usted y sus hijas». «Las cosas nunca han sido fáciles, don Carlos, y probablemente nunca lo serán, pero tenemos amor, tenemos fe y tenemos dignidad, y eso no tiene precio». Don Carlos se quedó mirándola como si la viera por primera vez, como si de repente se diera cuenta de que frente a él no estaba una mujer pobre y sucia, sino una mujer más rica que él en todo lo que realmente importaba. «Al menos», dijo con voz suplicante, «al menos déjeme pagar sus deudas. Sé que todos en el pueblo tienen deudas. Sé que la vida aquí es difícil. Déjeme hacer eso al menos». María Aurora iba a decir que no otra vez, pero entonces pensó en sus hijas. Pensó en las noches sin cenar, en la ropa remendada una y otra vez, en las medicinas que no podía comprar cuando se enfermaban. Pensó en todas las cosas que sus niñas necesitaban y que ella no podía darles. «Está bien», dijo finalmente, «pero no lo acepto como pago por cuidar a su hija. Lo acepto como un regalo de un padre agradecido a otro padre, que entiende lo que es amar a sus hijos más que a la vida misma». Don Carlos asintió, incapaz de hablar. Luego se volteó hacia el mayordomo. «Rodrigo, anota la dirección de la señora, perdón, no sé su nombre, María Aurora Moreno. Señora María Aurora, anota todo. Mañana mismo quiero que averigües todas sus deudas y las pagues. Todas, hasta el último centavo. Y quiero que...» Pero don Carlos no pudo terminar porque Sofía empezó a llorar. No era el llanto de dolor o tristeza, era el llanto de una niña que no quiere despedirse. «No quiero irme, papá. Quiero quedarme con Lupita y Rosita. Son mis hermanas». Las tres niñas se abrazaron llorando y María Aurora sintió cómo se le partía el corazón en 1000 pedazos. Sabía que esto iba a pasar, sabía que Sofía tendría que irse, pero eso no hacía que doliera menos. Don Carlos se arrodilló junto a las niñas. «Mi amor, tenemos que irnos a casa. Allá están todos esperándote, preocupados por ti. Pero papá...» «Shh, no llores. ¿Sabes qué? Lupita y Rosita van a poder venir a visitarte cuando quieran, y tú vas a poder venir a visitarlas a ellas. Van a seguir siendo amigas, te lo prometo». «¿De verdad?», preguntó Sofía limpiándose los mocos con la manga. «¿De verdad?». Don Carlos miró a María Aurora. «Si usted me lo permite, señora». María Aurora asintió, sin confiar en su voz para hablar. Don Carlos cargó a Sofía y caminó hacia el carro, pero se detuvo a medio camino y se volteó. «Señora María Aurora, yo cambié mi vida en estas 2 semanas sin mi hija. Aprendí que el dinero no sirve de nada si no tengo a quien amar. Aprendí que puedes tenerlo todo y no tener nada al mismo tiempo. Y usted me enseñó que la verdadera riqueza está en el corazón. Nunca voy a olvidar lo que hizo. ¡Nunca!». Se subió al carro con Sofía en brazos, y María Aurora vio cómo su pequeña amiga se despedía desde la ventana, con la manita pegada al vidrio y las lágrimas rodando por sus mejillas. Lupita y Rosita corrieron detrás del carro hasta que desapareció en una nube de polvo por el camino del desierto. Esa noche, María Aurora abrazó a sus 2 hijas en el petate donde dormían. El espacio donde había dormido Sofía parecía enorme y vacío, como si un pedazo de sus corazones se hubiera ido con ella. «Mamá»,
susurró Rosita. Volveremos a ver a Sofía. No lo sé, mi amor, pero lo que sí sé es que hicimos lo correcto. Y cuando haces lo correcto, aunque duela, Dios siempre encuentra la manera de recompensarte. ¿Tú crees?, preguntó Lupita. Lo creo con todo mi corazón. Pero mientras sus hijas se quedaban dormidas, María Aurora se permitió llorar en silencio. Lloró por Sofía, por la despedida, por el amor que había crecido entre esas 4 paredes de adobe. Lloró por la soledad que sentía ahora, por el vacío que había quedado. Lo que María Aurora no sabía era que al día siguiente su vida iba a cambiar para siempre. Que la recompensa de Dios no iba a ser solo el pago de sus deudas, sino algo mucho más grande, algo que transformaría no solo su vida, sino la vida de muchos otros niños del desierto. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo creen que don Carlos va a recompensar a María Aurora? No se pierdan el último acto de esta historia, porque lo que viene los va a dejar con el corazón lleno de esperanza. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el acto final. Suscríbete a este canal ahora mismo y dinos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Además, considera unirte a nuestro club de miembros. Así nos ayudas a crecer y desbloqueas historias exclusivas que no verás en ningún otro lugar. Ahora sí, regresemos a la historia porque lo que viene te dejará sin aliento. Amaneció en el desierto como amanece siempre, con el sol pintando el cielo de naranjas y rosas, con los gallos cantando a lo lejos y el viento fresco de la mañana trayendo el olor a tierra seca y salvia. María Aurora se despertó con los ojos hinchados de tanto llorar, pero se levantó de todas formas, porque la vida no se detiene, porque las tortillas no se hacen solas y sus hijas necesitaban desayunar. Se echó agua en la cara del pozo, se trenzó el pelo como siempre y empezó a prender el fogón para calentar los frijoles que le quedaban. Lupita y Rosita se despertaron calladas, tristes, mirando el espacio vacío donde Sofía había dormido. «Mamá», dijo Lupita con voz bajita, «¿crees que Sofía se acordará de nosotras?» «Claro que sí, mi amor. Cuando amas a alguien de verdad, nunca te olvidas. El amor verdadero no se borra, ni con el tiempo ni con la distancia». Estaban desayunando en silencio, las 3 sentadas en el suelo de tierra de la casita, cuando escucharon el ruido de un motor. Luego otro, y otro. María Aurora salió corriendo pensando que algo malo pasaba, porque nunca, en todos los años que llevaban viviendo ahí, habían llegado tantos carros a su casa. Pero lo que vio la dejó sin palabras. Frente a su casita había 5 camionetas, 2 carros y montones de hombres bajándose con herramientas, con materiales de construcción, con bultos y cajas. Y en medio de todo eso estaba don Carlos Alberto, vestido diferente a como lo había visto antes. No traía traje, traía una camisa sencilla y pantalones de mezclilla, y en su cara había una expresión que María Aurora no le había visto nunca. Humildad. «Buenos días, señora María Aurora», dijo don Carlos, acercándose con las manos en los bolsillos casi tímido. Traje algunas cosas». «¿Algunas cosas?» María Aurora miraba todo el movimiento sin poder creerlo. «Don Carlos, ¿qué es todo esto?» «Cumplí mi palabra. Averigüé todas sus deudas y las pagué. Todas. Ya no le debe nada a nadie, señora. Está libre». Don Carlos sacó un sobre de su bolsillo. «Aquí están todos los comprobantes de pago. La panadería, el mercado, la tienda de don Melesio, el señor de las medicinas, todos. Pagué hasta la última deuda que su esposo dejó». María Aurora tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y vio los papeles, todos sellados, todos pagados. Sintió que las rodillas se le doblaban y tuvo que apoyarse en la pared de adobe de su casa. «Dios santo, Dios santo». «Pero eso no es todo», continuó don Carlos. Y ahora sí sonreía,
con una sonrisa genuina que le iluminaba toda la cara. Anoche no pude dormir pensando en usted, en sus hijas, en cómo vivían aquí en medio del desierto, y pensé en mi Sofía, en cómo estuvo aquí 2 semanas y fue feliz. Y me pregunté, ¿cuántos niños más hay por ahí que necesitan lo que usted le dio a mi hija? ¿Cuántos niños perdidos, olvidados, sin familia que necesitan amor y cuidado? María Aurora lo miraba sin entender hacia dónde iba todo esto. Así que tomé una decisión. Voy a construir aquí, en su terreno, si usted me lo permite, un refugio para niños. Un lugar donde los niños que no tienen familia, que están perdidos, que necesitan ayuda, puedan venir y encontrar lo que mi hija encontró aquí. Amor, cuidado, un hogar. Y quiero que usted sea la encargada, la directora, la mamá de todos esos niños. María Aurora se llevó las manos a la boca. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. No puede ser, no puede ser. Sí puede ser, y va a ser. Don Carlos señaló a todos los hombres que ya estaban midiendo terreno, marcando espacios, descargando materiales. Estos son los mejores constructores del estado. Van a trabajar día y noche hasta terminar el refugio. Va a tener dormitorios, una cocina grande, baños, un comedor, un salón de juegos, un jardín con columpios, todo lo que los niños necesitan. Y usted va a recibir un sueldo mensual para que nunca más tenga que preocuparse por el dinero, para que pueda dedicarse completamente a cuidar a esos niños. Pero don Carlos, yo no soy nadie. Solo soy una mujer pobre del desierto. No tengo estudios, no. Usted tiene algo mucho más valioso que estudios o dinero, señora. Usted tiene un corazón que sabe amar sin esperar nada a cambio. Tiene la capacidad de ver a una niña perdida y darle todo, aunque usted no tenga nada. Eso no se aprende en ninguna escuela, eso se lleva en el alma, y es exactamente lo que esos niños van a necesitar. Lupita y Rosita habían salido de la casa, y ahora se aferraban al vestido de su mamá, mirando todo con los ojos como platos. Don Carlos se arrodilló frente a ellas. Y ustedes dos van a poder seguir viviendo aquí, con su mamá. Van a ir a la mejor escuela del pueblo, van a tener ropa nueva, zapatos, todo lo que necesiten. Y van a tener muchos hermanos y hermanas nuevos para jugar. ¿Sofía va a venir?, preguntó Rosita con esperanza en los ojos. Sofía va a venir todos los fines de semana. De hecho, don Carlos miró hacia uno de los carros y le hizo una seña. La puerta trasera se abrió y de ahí salió Sofía corriendo como una flecha, gritando de emoción. ¡Lupita! ¡Rosita! ¡Tía Aurora! Las 3 niñas se fundieron en un abrazo lleno de risas y lágrimas de felicidad. María Aurora las miraba mientras lloraba, con el sobre de los comprobantes de pago apretado contra su pecho, sin poder creer que todo esto estuviera pasando de verdad. Don Carlos se puso de pie y le extendió la mano. Entonces, acepta mi propuesta. ¿Le gustaría ayudarme a construir este refugio? María Aurora no podía hablar. Solo asintió con la cabeza mientras las lágrimas le empapaban la cara. Don Carlos le estrechó la mano y luego, sin poder contenerse, la abrazó. «Gracias», le susurró al oído, «gracias por enseñarme lo que realmente importa en la vida». Y amigos que me están viendo, si creen en los milagros, si creen que Dios nunca llega tarde, dejen un comentario diciendo «Dios nunca llega tarde» para que esta historia llegue a más personas que necesitan creer en la bondad. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale al botón rojo, activa la campanita, porque estas son las historias que necesitamos escuchar en estos tiempos. Los meses siguieron y el desierto se transformó. Donde antes solo había cactus y tierra seca, ahora se levantaba un edificio hermoso de 2 pisos, pintado de colores alegres, amarillo y naranja y rosa,
como un arcoíris en medio del desierto. Tenía ventanas grandes por donde entraba la luz del sol. Un jardín lleno de flores que María Aurora plantó con sus propias manos, columpios y resbaladillas donde los niños podían jugar bajo la sombra de los árboles que don Carlos mandó traer de la ciudad. María Aurora no podía creer que esa fuera su vida ahora. Ella, que había vivido en una casita de adobe con piso de tierra, ahora caminaba por los pasillos limpios del refugio, supervisando que todo estuviera en orden. Pero no se había olvidado de dónde venía, no señor. Seguía usando sus vestidos sencillos, seguía trenzándose el pelo igual que siempre, y cada mañana se arrodillaba a darle gracias a Dios por el milagro que había obrado en su vida. El refugio se llamó Casa Esperanza, y la noticia corrió por todo el estado. Empezaron a llegar niños. ¡Ay, Dios! ¿Cuántos niños necesitados había que nadie veía? Niños huérfanos, niños que habían sido abandonados, niños que habían perdido a sus familias en accidentes o enfermedades, niños que simplemente no tenían a nadie en el mundo que los quisiera. María Aurora los recibía a todos con los brazos abiertos. A todos les daba el mismo amor que le había dado a Sofía. Les daba de comer, los bañaba, los arropaba por las noches, les contaba cuentos, secaba sus lágrimas, curaba sus rodillas raspadas. Y poco a poco, esos niños que llegaban tristes y asustados empezaban a sonreír otra vez. Empezaban a reír, empezaban a creer que tal vez, solo tal vez, la vida sí podía ser buena. Don Carlos venía seguido con Sofía, no como el patrón rico que supervisa su inversión, sino como un amigo, como un hermano. Jugaba con los niños, les traía juguetes, se sentaba a escuchar sus historias. Y María Aurora veía cómo ese hombre orgulloso y cruel que la había humillado se había transformado en alguien diferente, en alguien mejor. El dolor de casi perder a su hija lo había quebrado, pero también lo había reconstruido en alguien más humilde, más bondadoso, más humano. Una tarde, 6 meses después de que Casa Esperanza abriera sus puertas, María Aurora estaba en el jardín con 20 niños corriendo alrededor, jugando, riendo. Lupita y Rosita estaban ahí también. Ya no eran solo las hijas de María Aurora, ahora eran las hermanas mayores de todos esos niños. Y Sofía venía cada fin de semana como había prometido, y se quedaba a dormir en el cuarto de las niñas grandes, y era imposible distinguirla de las demás, porque todas eran iguales ahí. Todas eran familia. Don Carlos llegó ese día con un señor del periódico que quería hacer un reportaje sobre el refugio. Querían tomar fotos, hacer entrevistas, contar la historia de Casa Esperanza para que más gente conociera el proyecto. «Señora María Aurora», le preguntó el periodista, «¿cómo se siente al ver todo lo que ha logrado?» María Aurora miró a su alrededor. Vio a los niños jugando, escuchó sus risas llenando el aire del desierto, sintió el amor que flotaba en cada rincón de ese lugar. «No es lo que yo he logrado», respondió con humildad, «es lo que Dios ha logrado a través de mí. Yo solo soy un instrumento en sus manos». ¿Y qué le diría a las personas que están pasando por momentos difíciles, que sienten que no hay esperanza? María Aurora pensó en su vida, en todos los años de pobreza y humillación, en las noches sin cenar, en las lágrimas derramadas. Pensó en el día que encontró a Sofía llorando entre los cactus, en cómo ese momento cambió todo, y sonrió. Les diría que la bondad siempre encuentra su recompensa, tal vez no cuando tú quieres, tal vez no como tú esperas, pero siempre llega. Les diría que Dios nunca llega tarde, aunque a veces se tarde un ratito. Les diría que lo que proteges con tu vida, aunque no sea tuyo, aunque te cueste todo, al final te protegerá a ti también, porque cuando das amor sin esperar nada, el universo completo conspira para devolvértelo multiplicado. El periodista escribía rápido, tratando de capturar cada palabra.
Pero don Carlos no escribía nada, solo la miraba con los ojos brillantes de emoción. «Señora María Aurora», dijo cuando el periodista se fue a tomar fotos de los niños, «yo vine aquí hace 6 meses a pagarle una deuda. Pensé que con dinero podría compensar lo que usted hizo por mi hija, pero ahora me doy cuenta de que yo tengo una deuda con usted que nunca voy a poder pagar, porque usted no solo me devolvió a mi hija, me devolvió mi humanidad, me enseñó a ver lo que realmente importa. Me transformó de un hombre rico y miserable en un hombre que por fin entiende para qué sirve el dinero, para hacer el bien, para ayudar, para construir esperanza donde solo había desesperación». «Don Carlos», dijo María Aurora tomándole las manos, «usted tampoco me debe nada. Todo lo que pasó tenía que pasar exactamente como pasó. Yo necesitaba encontrar a Sofía para que usted pudiera encontrarse a sí mismo. Y usted necesitaba humillarse para poder levantarse de verdad. Dios escribe derecho en renglones chucos, como dice mi abuelita, que en paz descanse». Los dos se quedaron ahí parados, en medio del jardín de Casa Esperanza, mientras los niños corrían alrededor y el sol del desierto empezaba a ponerse pintando el cielo de colores imposibles. Y en ese momento, María Aurora entendió algo profundo, algo que le llenó el alma de paz. Todo el dolor, toda la pobreza, toda la humillación que había sufrido, había sido el camino necesario para llegar a este momento, a este lugar, a esta vida donde podía hacer la diferencia en la vida de tantos niños necesitados. Pasaron los años y Casa Esperanza se convirtió en el refugio más importante de la región. Cientos de niños pasaron por ahí y todos se llevaron algo del amor infinito de María Aurora. Algunos fueron adoptados por familias buenas, otros crecieron ahí hasta hacerse adultos y salir al mundo a hacer su propia vida. Pero todos, absolutamente todos, llevaban en el corazón el recuerdo de esa mujer humilde del desierto que los había amado como si fueran sus propios hijos. Lupita y Rosita crecieron y se hicieron maestras. Las dos decidieron quedarse en Casa Esperanza para ayudar a su mamá para continuar su legado. Y Sofía, ¡ay Sofía! Ella se volvió doctora y regresó al pueblo para atender a los niños del refugio de forma gratuita, porque nunca olvidó que una vez ella también fue una niña perdida que encontró amor en el lugar menos esperado. Don Carlos cambió completamente. Ya no era el hombre orgulloso y cruel de antes. Dedicó su fortuna a ayudar a los más necesitados. Construyó escuelas, hospitales, más refugios en otras ciudades. Y cada decisión importante que tomaba venía a consultarla con María Aurora, porque había aprendido que la verdadera sabiduría no viene de los libros ni del dinero, sino del corazón que sabe amar. Una tarde de domingo, muchos años después de que todo comenzara, María Aurora estaba sentada en su silla mecedora en el portal de Casa Esperanza. Ya era una viejita, con el pelo todo blanco y la cara llena de arrugas que contaban historias de risas y lágrimas. Alrededor de ella jugaban niños de todas las edades, y más allá, en el jardín que antes era solo cactus y tierra seca, ahora crecían flores de 1000 colores y árboles frondosos que daban sombra. Se acercó una niña chiquita, de unos 4 años, que apenas había llegado al refugio la semana pasada. Venía callada, triste, como todos los niños que llegaban. Se sentó en el regazo de María Aurora y escondió la carita en su pecho. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó María Aurora acariciándole el pelo. «Extraño a mi mamá», susurró la niña. «Se fue al cielo y me dejó solita». María Aurora la abrazó fuerte, sintiendo cómo esas palabras le recordaban su propio dolor, su propia soledad de tantos años atrás. «Yo sé, mi cielo, yo sé que duele mucho, pero ¿sabes qué? Tu mamá no te dejó solita.
Te dejó en las manos de Dios, y Dios te trajo aquí, donde hay gente que te va a querer mucho, mucho, mucho. ¿Ves a todos esos niños jugando allá? Todos también extrañan a alguien, todos tienen el corazón un poquito roto. Pero aquí aprendemos que el amor no se acaba cuando alguien se va, el amor crece y se multiplica y llena todos los huecos que duelen. La niña levantó su carita. ¿De verdad? De verdad, de verdad. Y yo te prometo que aunque extrañes a tu mamá, aquí vas a ser feliz. Vas a tener hermanos y hermanas, vas a jugar, vas a reír, vas a aprender que la vida sigue siendo hermosa aunque duela, porque ¿sabes cuál es el secreto? ¿Cuál? El secreto es que la bondad siempre encuentra su camino de regreso. Cuando amas, aunque te duela, ese amor regresa a ti de 1000 maneras diferentes, y Dios nunca, nunca llega tarde. A veces se tarda, sí, a veces nos hace esperar y sufrir un poquito, pero siempre, siempre llega en el momento exacto en que más lo necesitamos. La niña sonrió por primera vez desde que había llegado, una sonrisita chiquita pero verdadera. Y María Aurora la meció en sus brazos mientras el sol se ponía sobre el desierto, mientras las risas de los niños llenaban el aire, mientras la vida seguía demostrando que los milagros existen y que el amor siempre, siempre triunfa sobre el dolor. Y ahí, en ese refugio construido sobre las lágrimas de una viuda pobre y la transformación de un hombre orgulloso, la esperanza florecía cada día como las flores en el jardín, recordándole a todos que Dios nunca abandona a los que confían en Él, que la bondad siempre encuentra su recompensa y que lo que proteges con tu vida, aunque te cueste todo, al final te protegerá a ti también. Porque María Aurora había aprendido la lección más importante de todas, que en este mundo no importa cuánto tienes, sino cuánto das. No importa qué tan pobre seas en tu bolsillo, si eres rico en tu corazón. Y que a veces las bendiciones más grandes de la vida vienen disfrazadas de problemas, de retos, de momentos difíciles que nos quieren enseñar algo que necesitamos aprender. Ella había encontrado a una niña llorando entre los cactus de su jardín, y esa niña no solo le había devuelto la esperanza, le había devuelto su propósito, su razón de ser, su misión en la vida. Y ahora, rodeada de decenas de niños que la llamaban mamá, con sus propias hijas trabajando a su lado, con Sofía visitándola cada semana, con don Carlos convertido en su mejor amigo y aliado, María Aurora sabía sin lugar a dudas que todo había valido la pena. Cada lágrima derramada, cada noche sin cenar, cada humillación sufrida, todo, absolutamente todo, había sido necesario para llegar hasta aquí, para convertirse en la mujer que era ahora, para poder darles a estos niños lo que el mundo les había negado. Amor incondicional, esperanza y la certeza de que siempre hay un mañana mejor esperando. Y mientras la luna salía sobre el desierto y las estrellas empezaban a brillar en el cielo negro, María Aurora cerró los ojos y susurró una oración de gratitud. Gracias, Dios mío, por ponerme a prueba y ayudarme a superarla. Gracias por enseñarme que la bondad siempre encuentra su recompensa. Gracias por recordarme que tú nunca llegas tarde. Y gracias, gracias infinitas por dejarme ser instrumento de tu amor para todos estos niños. Y amigos, esta es la historia de María Aurora, la viuda del desierto que encontró a una niña perdida y encontró su destino. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo creer otra vez en la bondad, en los milagros, en que Dios nunca abandona a los que confían en Él, compártela. Cuéntasela a tu familia, a tus amigos, porque estas son las historias que el mundo necesita escuchar. Historias que nos recuerdan que no importa qué tan oscura esté la noche, siempre, siempre amanece. Que no importa qué tan pobre seas, si tienes amor, eres el más rico del mundo.
y que la bondad, la verdadera bondad que no espera nada a cambio, siempre, siempre encuentra su camino de regreso. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte más historias como esta y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido un milagro en tu vida? ¿Has visto cómo la bondad encuentra su recompensa? Cuéntame tu historia, me encanta leerlas todas. Y recuerda siempre, siempre, Dios nunca llega tarde. La bondad siempre encuentra su recompensa, y lo que proteges con tu vida, aunque no sea tuyo, aunque te cueste todo, al final te protegerá a ti también. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima historia.